Bienvenidos a Pareto Deficiente, el programa de economía que te demuestra que es mejor defraudar a tus padres antes que Hacienda. Más que nada porque lo primero lo llevo haciendo desde que nací y lo segundo no puedo. Si no, os podrían dar por el culo a vosotros y a vuestro puto estado de bienestar. Quiero decir, ¡comencemos! Aunque me hubiera gustado subir este vídeo hace ya un par de semanas, cuando tuvo lugar toda la movida, básicamente, lo cierto es que los exámenes por un lado y la depresión, la ansiedad, los reiterados intentos de suicidio por el otro me quitan un poco de tiempo. Pero aparte, no quería hacer un vídeo de mierda como han hecho la mayor parte de los creadores de contenido o las cadenas de televisión, donde el debate se centre única y exclusivamente en si es solidario o no irse a Andorra. Guachín! De nada. Aquí estamos, tío. En España, representando al puto barrio. Sí, así soy, joder. ¡Pum! Me cobran 10.000 pavos cada trimestre. ¡Me suda la polla! Lo pago por España, representando al puto barrio, chicos. Así soy. Me quedo en Españita, sí. Ah, pero es que los políticos roban. Sí, bueno, es mejor irse, ¿no? A Andorra, ¿no? Hijo de puta, y no contribuir nada con tu país, ¿no? Cuando tu puta madre vaya al hospital, se la pago yo, a la muy cerda. Eso es lo que voy a hacer. Puto cerdo de mierda. Vete a tomar por el culo, cabrón. Dios, hostia, le pago yo el hospital, hombre. Se lo pago yo con la polla. Más que nada porque esto es empezar el debate perdiéndolo. Así que a lo largo de este vídeo voy a asumir uno de los axiomas básicos en economía, la teoría de la preferencia revelada. Básicamente, lo que esta teoría nos dice es que si tenemos un euro y tenemos que elegir entre una Pepsi que vale 40 céntimos o una Coca-Cola que vale 60, si elegimos la Coca-Cola estamos manifestando nuestras preferencias, porque pudiendo haber escogido la Pepsi, hemos cogido la Coca-Cola. Sin embargo, si en lugar de un euro disponemos solo de 50 céntimos, no podemos manifestar nuestras preferencias, porque lo único a lo que podemos acceder es a la Pepsi, y por lo tanto no hay realmente una elección. De la misma forma, a mí, que soy un muerto de hambre, aunque me vale cualquier persona que no se llame Messi, o no se llame Ibai, o Rubius, me la suda lo que harías si tú ganases su pasta. Me la suda, me la suda. Toxicidad fuera, mala vibra fuera. Esto es irrelevante, porque no tenemos la opción de manifestar una preferencia en relación a pagar más impuestos o pagar menos. A diferencia de lo que sí ha hecho Rubius por un lado... Me voy a mudar con mi señora. Ya por fin está decidido. ¿A dónde? En las montañitas y cerca de mis amigos. O Ibai por el otro. Es normal que a la gente que gane mucha pasta o a la gente que es rica le quiten muchísimo dinero, y más quizá que les deberían quitar, y menos les deberían quitar a los que ganan 2.000, 1.500 o menos. Que por cierto, Ibai se está comiendo una mierda sin comerlo ni beberlo, pero ojo, porque este argumento tiene un doble filo. Wall Street Wolverine, por ejemplo... Insolidaridad es perpetuar un sistema de pensiones que no va a ningún lado. Ha dicho que estaría dispuesto a volver a España si el tipo marginal máximo se redujera al 30%. Sin embargo, esto resulta como mínimo poco creíble, porque lo que Wall Street Wolverine pone de manifiesto al irse a Andorra y no, por ejemplo, a Francia o a Alemania, no es que se marche a otro país porque en España se pague mucho, sino que se va a Andorra porque en Andorra se paga poco, que no es lo mismo. Andorra puede ser un país de puta madre para esquiar, pero como dicen en VisualPolitik, desde luego no es Silicon Valley. Si Andorra quiere convertirse en un Silicon Valley del e-commerce, un Hollywood de YouTube o un Las Vegas del póker online, más vale que haga reformas. Reformas serias y probablemente impopulares. Y ya sé lo que estará pensando alguno. ¿Y para qué querrían tener empresas? A fin de cuentas, tal y como están, parece que viven bastante bien. Y sí, tenéis razón. Los millonarios son a Andorra lo mismo que el petróleo es a los países del Golfo, su principal fuente de ingresos. El problema es que no puedes depender de la llegada de profesionales de renta alta. Además, si no hay razones empresariales para retenerlos, es probable que muchos se marchen. Más aún, si tenemos en cuenta que Andorra no cuenta con políticas de integración, más bien todo lo contrario. En otras palabras, que si dentro de unos años todos o parte de estos profesionales de alta retribución se marcharan, dejarían un agujero en la recaudación de proporciones jordianas. Esta no os la veíais venir, ¿verdad? Andorra es un país que puede ser competitiva única y exclusivamente a través de políticas prácticamente de dumping fiscal, de lo cual hablaremos ahora. Pero no nos adelantemos. Primero hace falta clarificar un par de cosas. No, siguiente sección. No, es joda.
Pero esto es sencillamente falso, a pesar de que a un nivel muy ingenuo podría tener cierto sentido. Al fin y al cabo, el Rubius tiene derecho a hacer con su dinero, o en general con su propiedad, lo que le salga del nepe. Es el Estado quien sustrae al Rubius una parte de lo que legítimamente le pertenece, y no al revés. ¿No? Pues no, porque la propiedad se define de manera convencional, no natural. El problema es que todos nacemos en un sistema legal en el que la propiedad llega a parecer la cosa más natural del mundo, cuando realmente no es así. El salario que ganamos, nuestras casas, cuentas bancarias, ahorros para la jubilación y posesiones en general, serían imposibles sin el marco provisto por el Estado, que en parte se sustenta gracias a los impuestos. Por tanto, los impuestos deben ser valorados dentro de la totalidad del particular sistema de derechos de propiedad que ayudan a generar. Por poner un ejemplo de esta convencionalidad, podríamos citar la esclavitud. Cuando ésta se empezó a abolir en Estados Unidos, muchos dueños de esclavos se quejaban de lo que para ellos era una expropiación. Y ojo, al margen de las consideraciones morales de la esclavitud, tenían razón. El capital, y por tanto los rendimientos que éste genera, es definido por el marco legal en el que nos encontramos. Es decir, los beneficios antes de impuestos son beneficios después de impuestos. El beneficio antes de impuestos que el Rubius o el mecánico de la Citroën gana es una mera ficción. Los beneficios después de impuestos deben valorarse en relación al marco económico y político que los impuestos en parte ayudan a generar. Pero evaluar el beneficio después de impuestos en relación al beneficio antes de impuestos es básicamente cortar la rama en la que te estás sujetando. De esta manera, no es ya que los impuestos no sean un robo, sino que en términos netos, todos y cada uno de nosotros salimos beneficiados con la existencia de un Estado si lo comparamos contrafácticamente con un supuesto estado de la naturaleza, la Hobbes, porque sin un sistema que reconoce y defiende la propiedad privada y la libertad, policía, jueces, ejército, somos bandas de monos robando y siendo robados. A diferencia de la existencia de los impuestos, el nivel de estos sí es debatible, de la misma manera que lo es el tamaño del sector público, que debe depender del resultado de la agregación de las preferencias de cada uno de los individuos de la sociedad, obviando los problemas derivados del teorema de imposibilidad de Arrow, la intransitividad de las preferencias sociales, etcétera, etcétera. De hecho, a mi parecer, los ciudadanos deberían tener una mayor implicación en lo que a la elaboración de los presupuestos generales del Estado se refiere, y no solo intervenir de ella de manera indirecta. Además de esto, es notorio que ciertamente se produce un despilfarro, aunque nota para Roma Gallardo. El Ministerio de Igualdad supone el 0,1% del total del gasto. Pero en cualquier caso, el hecho es que el nivel del gasto público en España, si lo comparamos con la media de la Unión Europea, es relativamente bajo. Concretamente, en la Unión Europea el gasto se sitúa sobre el 49%, mientras que en España apenas llegamos al 43%. Esto en sí mismo, como decíamos, no es ni bueno ni malo, depende. El problema es que los ingresos son incluso menores a este gasto relativamente bajo. Concretamente, los ingresos de España están en torno al 38%, mientras que la media de la Unión Europea se sitúa en el 46%. Desde ciertos sectores liberales se ha defendido que esto no se debe tanto a que en España existan unos impuestos bajos, cosa que no sería cierto, sino a una mala estructura fiscal, lo cual sí que es cierto, pero solo parcialmente. A grandes rasgos, la respuesta está, entre otras, en las deducciones fiscales, los tipos reducidos de IVA y la economía sumergida. En cuanto a las deducciones fiscales, es importante porque esto nos lleva a diferenciar entre unos relativamente bajos tipos efectivos, a pesar de unos tipos nominales más o menos a la par del resto de países de Europa. Con respecto a esto, hace falta una aclaración. La progresividad de un impuesto no la marca tanto el tipo marginal como el tipo medio. Es decir, que aunque se estableciese lo que se denomina una flat tax con un tipo único, en el momento en el que se introduce una exención, estaríamos hablando ya de un impuesto progresivo. De modo que sí, el sistema impositivo español necesita urgentemente de una reforma, lo cual no quita que en relación a otros países de la Unión Europea se paguen menos impuestos. Es decir, que la presión fiscal sea menor. Y en este punto es donde viene uno de los argumentos preferidos de los libertarios. ¿Qué pasa con el esfuerzo fiscal? Sobre todo, entender que tener la presión fiscal de Suecia no implica que esto se traduzca en tener también el esfuerzo fiscal de Suecia, porque lo que realmente es representativo, lo que realmente afecta al ciudadano es el esfuerzo fiscal. Y de eso nunca se habla. Y evidentemente, a pesar de que Suecia tiene una presión fiscal muy grande,
tiene un esfuerzo fiscal mucho menor que en España. Si tú pones la presión fiscal al nivel de Suecia, teniendo en España un esfuerzo fiscal mayor que en Suecia, destruyes el tejido productivo, destruyes el ahorro, destruyes el empleo y se te queda una Argentina maravillosa. Los libertarios y las matemáticas suelen llevarse bastante regular hasta que hablamos de impuestos, que ahí es cuando sacan sus índices de mierda de esfuerzo fiscal y de libertad económica. El índice de libertad económica es un despropósito econométricamente hablando. Sencillamente, desde un punto de vista estadístico, llega a conclusiones contrarias a las que verdaderamente pretende llegar. Pero esto, si os interesa, lo dejamos para otro vídeo. Ahora lo que nos ocupa es el esfuerzo fiscal. Para entender este índice, primero es necesario, evidentemente, saber lo que es la presión fiscal, que no es más que los ingresos que recibe el Estado en relación al total del PIB. Según este índice, como hemos visto, España está bastante por debajo que la media de la Unión Europea en lo que a presión fiscal se refiere. Pero claro, cuando tus prejuicios no se corresponden con la realidad, la que está equivocada evidentemente tiene que ser la realidad, no vas a ser tú. Por eso, supuestamente para medir la incidencia de esta presión fiscal en los bolsillos de los contribuyentes, los miembros de la prestigiosa Universidad de YouTube se sacan de la manga el índice de esfuerzo fiscal, que vendría a ser la presión fiscal en relación al PIB per cápita, o lo que es lo mismo, el ingreso por la población partido el PIB al cuadrado. Según este índice, en España, ¿a qué no te lo lías? Hay que reducir impuestos. Sin embargo, lo cierto es que este índice causa más problemas de los que supuestamente pretende solucionar, dado que, por ejemplo, los aumentos en la población supondrían un aumento del esfuerzo fiscal, o el PIB, al aplicar lo que se denomina en matemáticas la regla del sándwich, te quedaría elevado al cuadrado, lo cual es un poco raro. Pero sobre todo, el problema principal se pone de manifiesto cuando comparamos países con diferentes rentas. Supongamos un país con un PIB per cápita de 100 unidades monetarias y con una presión fiscal del 1%. Y por otro lado, consideremos otro país con un PIB per cápita de 10.000 unidades monetarias y una presión fiscal del 100%. Es decir, que todo lo que se produce se paga en impuestos. Pues bien, el caso es que el esfuerzo fiscal del país A, con una presión casi inexistente, es el mismo que el esfuerzo fiscal del país B, en el que, recordemos, se recauda todo lo que se produce, es decir, 0,01, 1 partido 100 o 100 partido de 10.000, a pesar de que en este último, como hemos dicho, se recauda todo lo que se produce, es decir, un completo y absoluto sinsentido. Y esto obviando el hecho de que estamos dividiendo una variable expresada en términos porcentuales en relación a una variable en términos absolutos. Pero bueno, formalismos. Esta va a ser la parte más jodida de todo el vídeo, y la voy a poner única y exclusivamente para que tengáis algo que criticar. No solo estoy a favor de un sistema con impuestos progresivos, sino que de ser lo necesario también confiscatorios, como ocurrió en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, y que revertieron en una mejora de todos los percentiles de la población, salvo del famoso 1% más rico. Pero Carlos, eso lo dices porque eres un puto envidioso de mierda al que no ve ni su puta madre en YouTube y en tu vida vas a ganar tanta pasta. Sí, correcto, es eso. La razón para la progresividad es simple. La desigualdad no es solo un problema en términos redistributivos, es decir, una cuestión de equidad vertical, sino de eficiencia. La alternativa a garantizar un nivel de vida mínimo para todos es una sociedad con pobreza real, que a menudo se traduce en tasas más altas de delincuencia, adicción a las drogas, etcétera, etcétera. Todo lo cual impone sus propios costos no solo a los pobres, sino a todos. Es decir, que el costo de subsidiar a los individuos que se encuentran más abajo bien podría equilibrarse con los ahorros en los costes de las prisiones y la aplicación de la ley que produciría tal cambio, sin mencionar el valor para todos de la mejora en el entorno social. Una casa, por ejemplo, en un barrio con un menor índice de criminalidad se revaloriza en relación al valor que tendría esa misma casa en un entorno más conflictivo. De esta forma, los pobres evidentemente se verían beneficiados de un programa de este estilo, pero solo en la medida en que los ricos también se beneficien. A este argumento se le sumarían evidentemente otros ya más conocidos de tipo redistributivo, como aquellos ligados a la utilidad marginal decreciente del dinero. Un incremento en los recursos de la gente más pobre dará lugar a un bienestar mayor que un incremento en los recursos de los más ricos. Es decir, que por lo general, si no tienes ni para comer, valorarás más el poder comer al día siguiente
que lo que el señor Barnes valorará otro peine de marfil para su colección. Pasamos ya, ahora sí, al punto clave de todo el debate. Dice Juan Ramón Rayo, o los libertarios de YouTube, como Wall Street Wolverine, Libertad y lo que surja, and so on, que si existen paraísos fiscales es porque existen infiernos fiscales. Por esta razón, la competencia fiscal supondría una mejora global. Este argumento, a priori, puede tener intuitivamente cierto sentido, pero no es cierto. La competencia fiscal a la baja nos llevaría a una race to the bottom perjudicial no solo para los países grandes, sino también para los países pequeños que actualmente se ven beneficiados por el dumping fiscal. El libre mercado es, en condiciones óptimas, eficientes, etcétera, etcétera, un juego de suma positiva, en tanto que el intercambio supone un aumento de las funciones de utilidad para las dos personas que participan en este intercambio. Por ejemplo, si yo quiero cambiar algo contigo, es porque valoro más lo que tú puedes ofrecerme que lo que yo tengo actualmente. Y lo mismo se aplica para ti. A diferencia de esto, una supuesta competencia fiscal a nivel internacional no. Se trata más bien de un juego de suma cero en el mejor de los casos y un juego de suma negativa en el peor de ellos. Los países muy pequeños, por ejemplo, en términos de PIB... E insisto, no es solo un problema de Andorra. En Bulgaria el tipo marginal máximo es del 10%, en Rumanía el tipo marginal máximo es del 10%, en Hungría el tipo marginal máximo, tipo único, es del 15%, en Lituania el tipo marginal máximo para actividades profesionales es del 15%, en Estonia el tipo marginal máximo es del 20%, en Georgia, país no estado de Estados Unidos, el tipo marginal máximo es del 20%. En la República Checa el tipo marginal máximo es del 23%. En Eslovaquia el tipo marginal máximo es del 25%. En Letonia el tipo marginal máximo es del 31%. Juan Ramón. Son los que más tienen que ganar al aplicar dumping fiscal, al recaudar una gran cantidad de impuestos en relación a su PIB. Pero los países grandes, sencillamente, no pueden llevar a cabo una política semejante porque los posibles ingresos que podrían conseguir llevando a cabo esta estrategia para atraer a empresas extranjeras serían opacadas por las pérdidas abismales que derivarían de gravar a las empresas nacionales con unos impuestos reducidos. Por tanto, la situación es la siguiente. Puesto que los países vecinos no van a poder bajar sus tipos impositivos al nivel de los de Andorra, Andorra tiene todas las de ganar. Esto es lo que se conoce como un juego de la gallina. La representación de este juego sería algo así, donde tú tienes dos opciones, que serían apartarte o no apartarte. Tu rival tiene las mismas opciones, apartarse o no apartarse. Si ambos decís apartaros, pues a nadie le pasa nada y ambos tenéis uno. Si uno se aparta y el otro no, el que queda como un gallina pierde 2. Y el que queda como un valiente gana 2. Ahora bien, si ninguno de los dos se aparta, el choque ocurrirá inevitablemente y ambos perderéis 10. Aquí los equilibrios son aquellas situaciones donde uno se aparta y el otro no. En esas situaciones cada uno está haciendo lo mejor dado lo que ha hecho el otro. El que se ha apartado le gustaría no haber seguido ya que hubieran chocado, y el que ha continuado cree que ha hecho bien porque si hubiera apartado no hubiera quedado como un valiente. En este caso, España o Francia serían las gallinas, porque si entran al trapo con el juego de Andorra, las pérdidas serán mucho mayores que las ganancias obtenidas. Pero, ¿qué pasaría si esto sucediera? Es decir, al margen ya de lo de Andorra, ¿qué pasaría si el sueño libertario se hiciese realidad y todos los países compitieran fiscalmente con unos impuestos cada vez más bajos? Pues que con unos tipos impositivos que asintóticamente tendieran a cero, las ganancias por reducciones de impuestos, al generalizarse a todos los países, revertirían en pérdidas brutales para todos y cada uno de ellos en beneficio de las empresas transnacionales. Por lo tanto, si estamos de acuerdo en que los impuestos son necesarios, debemos estar de acuerdo en que no podemos permitir que haya ciertos países que se dedican a desviar la recaudación fiscal de otros países hacia ellos, como Irlanda u Holanda, para permitir que haya personas o empresas que evadan sus obligaciones. Este ha sido uno de los grandes argumentos esgrimidos en favor del Rubius. ¿Por qué criticamos que el Rubius se vaya a Andorra para ganar más dinero y no criticamos, por ejemplo, que un ingeniero que aquí no encuentre trabajo se vaya a Alemania por las mismas razones? Cuando yo instalo una farola en mi jardín y la luz sirve para iluminar la calle de mi vecindario, estoy creando lo que se denomina una externalidad positiva.
porque mis vecinos y en general la gente que pase por la calle de noche se ven beneficiados por mi farola sin haber contribuido nada a ella. Esta básicamente es la razón por la que en determinadas situaciones el sector público debe encargarse de suministrar ciertos bienes como podría ser el alumbrado público, que debido a que no se podría excluir de su uso a los gorrones que no han contribuido en nada a su establecimiento, no podrían ser óptimamente producidos por el sector privado. Pero esto no es tanto una cuestión de solidaridad como de eficiencia. Una educación gratuita, por ejemplo, crea capital humano en forma de externalidades positivas de las que más tarde se beneficiará el sector privado, dando lugar a más beneficios y de la misma forma a unos mayores ingresos para el Estado. Además, en un mundo globalizado, que aumente el capital humano en España o los beneficios y en última instancia la riqueza, incide en la riqueza del resto de países, a través de un mayor ahorro mediante los mercados financieros o del consumo mediante la importación de bienes. Estamos, en definitiva, en un óptimo de Pareto, en un escenario win-win. Cuando un país practica el denominado dumping fiscal para empobrecer al vecino, está generando lo que se denomina una externalidad negativa. El tamaño de esta evidentemente varía, no es lo mismo Andorra que las Islas Caimán. Como digo en la anterior sección, esta política de manera generalizada es destructiva para todos y cada uno de los países, sean paraísos o infiernos fiscales. La comparación entre un ingeniero que se va a Alemania en busca de mejores oportunidades laborales y el de un youtuber que se va a Andorra para pagar menos impuestos yerra, a mi parecer, el tiro cuando se reducen ambas situaciones a la mera búsqueda de una mejor situación económica. Finalmente, me gustaría hacer un comentario. El youtuber Rubén Gisbert ha comparado en diversas ocasiones la amenaza de Sieyès al rey con la evasión fiscal durante la Revolución Francesa en relación a los youtubers, jugadores de póker o lo que sea, que se marchan a Andorra. Que aunque evidentemente no harían este razonamiento de manera explícita, sí que lo harían implícitamente. Yo he refundado la Junta Democrática de España para crear una asociación civil no pagada por el Estado, donde solamente aglutinando los intereses civiles podamos ofrecer una fuerza contra el Estado, y si hace falta llegar a la abstención fiscal se llegará. Y si el argumento de pueden venir problemas, ese es el mismo argumento que establecían los franquistas para decir que no había que derribar el régimen de Franco, porque aquí estamos viendo muy bien y bueno, más o menos no había IRPF, la gente... No, es el mismo argumento, que es el estado de bienestar. Vamos a conservar el estado de bienestar. Con respecto a esto, solo un detalle. La amenaza era en contra de la exención del clero y la nobleza, así como de la regresividad, no contra unos impuestos progresivos que se aplican a todos y cada uno de los ciudadanos. Es de perogrullo, pero en cualquier caso hay que dejarlo claro. El hecho de dejar de pagar impuestos como algo revolucionario lo marca el contexto, no el hecho en sí. Shakira cantará de puta madre. Creo. Pero desde luego no es Lenin. En junio pasado, Shakira acudió ante las autoridades de Hacienda de España, quienes la acusaban de no haber pagado los impuestos correspondientes a sus ingresos mientras había estado viviendo en España algunos años. Shakira dijo en ese momento que ella era una nómada sin raíces y que vivía en todas partes del mundo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ha quedado guapo, ¿no? Humildad aparte, creo que con esto el Rubius es posible que vuelva a España y se ponga a pavimentar todas y cada una de las carreteras del Estado como si estuviera farmeando en Minecraft. ¡De nada, España!